Bienvenidos a Tiempo de Letras. En el programa de hoy conoceremos a Óscar Osorio y hablaremos un poco de su vida y de su obra. ¿De dónde surge Hechicerías, Óscar? Hechicerías surge fundamentalmente de contarles historias a mis hijos en el momento en que iban creciendo. Primero comenzamos con Alejandro, que es mi hijo mayor, contándole historias, leyéndole historias, y en ese ejercicio de contar y de leer historias, pues iban recreando algunas historias y algunas se fueron quedando y decidimos irlas como mejorando, ¿no? Luego fueron surgiendo unos cuentos, luego viene mi segunda hija, que es Juliana María, que es quien hace las ilustraciones para el libro. Entonces con ella también comenzamos a reinventar esos cuentos, y así con Susana Isabel, que es la última. Entonces digamos que Hechicerías surge de las historias que cada noche yo le contaba a mis hijos antes de dormir. En ese ejercicio pues, se reinventaban otras historias, se recreaban, se cambiaban algunos de los cuentos tradicionales, y ahí fue surgiendo la necesidad de inventar nuevas historias, y de esa manera pues, se inventaron muchísimos cuentos, pero a la hora de pensar en el libro pues había que darle alguna orientación temática, y entonces encontramos que había algunos cuentos que trabajaban sobre la cosa del mal y de la maldad, que tenían como elemento común aleccionar a los muchachos sobre la idea de que negociar con la maldad nunca paga, y eso fue lo que dio la orientación final al libro, ¿no? Quedaron pues esos cuentos de hechicerías. ¿Y cómo se estructura el libro? Son 5 cuentos, cada uno de estos cuentos trabaja sobre la negociación con el mal, es decir, hay una carencia que tiene un personaje, y ese personaje resuelve esa carencia en una negociación con el mal, con una hechicera, con un hechicero, con una bruja, y como consecuencia de eso pues trae malas cosas para su vida, ¿no? Termina pagando más de lo que recibió. Y eso tiene una razón de ser, por supuesto, en el contexto de nuestra sociedad colombiana. A mí me preocupa muchísimo el tema de la violencia, y me preocupa mucho el tema de la violencia con los muchachos. Cómo esta sociedad nos hace proclives a la violencia, y la violencia no es más que eso, una negociación con el mal, es la manera de resolver las dificultades que tenemos a través de la supresión del otro, de cualquier acto violento con el otro. ¿Cuáles son las características de los personajes que predominan en estas historias? Las caracterizaciones son distintas, ¿no? Incluso hay animales, hay un gato, que es el personaje de un cuento que me gusta mucho, que se titula Guato. El personaje se llama Guato y el texto se titula Historia del Demogato. Y es bueno, un gato que pretende ser lo que no es, que pretende volar sin poderlo hacer, y como en esa búsqueda de una identidad distinta de la que él tiene, siendo además un gato exitoso, porque era un gato muy exitoso, sí. Como en esa búsqueda de ser lo que no es, pierde su identidad y se pierde a sí mismo, ¿no? La princesa que perdió una mano, que teniéndolo todo necesita más, es decir, cómo la ambición desmedida pues la lleva por un mal camino, ¿no? Entonces, en el momento en que ella, teniéndolo todo, ve que su hermana tiene algo que ella no tiene, que es el amor, pues la envidia la carcome, tranza con la maldad y por supuesto paga las consecuencias, ¿no? Su camino es infortunado. Y así son todos los cuentos, ¿no? ¿Cuáles son los contextos en los que se desarrollan estas historias? Los contextos son variados. Eso es un libro que incluso uno podría pensar que resultaría anacrónico en algunos de los cuentos, porque por ejemplo son historias de hadas, ¿no? De princesas y príncipes, volviendo al origen de los cuentos de hadas, y con un discurso que yo creo que es un poco más moderno, más de ahora, con cierto ritmo en la prosa que nos ayuda a ir muy rápidamente en los cuentos, digamos con una artesanía distinta a la de esos cuentos, pero muy fundamentado en ellos. Los finales son fuertes, sí. Los finales son fuertes. De pronto hay un cuento donde no es tan dramático el final, pero los finales son muy fuertes porque es la intención del texto, ¿no? Si usted tranza con la maldad, usted tiene una consecuencia, porque así es la vida es de ese orden, ¿no? Y esa era la intención de los primeros cuentos de hadas. O sea, los cuentos de hadas, antes de que los hermanos Grimm los transformaran, los cuentos de hadas tenían finales aleccionadores, es decir, usted hace esto y tiene estas consecuencias. Los hermanos Grimm los endulzan, y por supuesto Hollywood nos vende una idea mucho más endulzada, sí. Pero la vieja tradición de los cuentos de hadas es esa, finales que no son tan exitosos.
Bien, vamos entonces a leer un fragmento del cuento que le da nombre al libro, que es La espada de caramelo, y que cuenta la historia de un príncipe que busca resolver los problemas de su reino porque está siendo atacado por unos monstruos, pidiéndole a una hechicera que le dé la espada más poderosa de la tierra. Y resulta que esa espada es la espada más poderosa de la tierra porque tiene dos efectos. Uno, que los enemigos que sean tocados por ella se convierten en amigos. Y dos, porque es la espada más deliciosa de la tierra, es una espada de caramelo. Y en el trato la hechicera le dice: usted se lleva la espada, no me da nada, pero si no me la regresa, usted se tiene que casar conmigo y yo me convierto en la reina y sus súbditos serán mis esclavos. Él no le ve problema a eso. Pues ya yo le devuelvo la espada, pero resulta que es la espada más deliciosa de la tierra y él es un glotón de caramelo compulsivo, cosa que no puede evitar, entonces termina chupándose la espada. Seguro de que con su espada maravillosa ningún enemigo podría vencerlo, se retiró a sus aposentos. Se recostó en la cama, desenvainó la espada brillante y melcochuda. El suave aroma que emanaba de la hoja se le metió por la nariz y le hizo babear como a un nené. Recordó las palabras de la hechicera cuando le dijo que no solo era la espada más poderosa, sino la más deliciosa de la tierra. El olor exquisito se impregnó en su cuerpo. Parecía que todos los poros de su piel se hubiesen convertido en millones de boquitas hambrientas, empeñadas en saborear la golosina encantada. Él imaginó el maravilloso sabor mientras sus pupilas gustativas se comprimían, produciéndole un intenso dolor. No pudo contenerse más y le dio una lamidita. El sabor lo paralizó de placer. Primero se le entumeció la boca, luego sintió que su lengua se encabritaba como un caballo brioso y bailaba una melodía mágica. El sabor era penetrante y suave, liviano y pesado, espeso y vagaroso. Mezclaba un adorable amargor con un dulce intenso. Era como un tropel de caballos en una planicie y como una danza de nubes en el cielo. Era como un tsunami y como una suave brisa primaveral. Era intenso como el amor y el odio, liviano como un elefante, pesado como una pluma. Era suma y resta. Era la más deliciosa sensación que humano hubiese sentido nunca. El rey se durmió sumido en el innombrable placer de saborear la espada de caramelo. Al día siguiente se levantó temprano y notó que la espada se había reducido de tamaño. Le acongojó pensar que hubiese perdido su poder, justo cuando tenía que librar el combate contra el poderoso felino de las montañas encantadas